Bien amigos, hoy es 20 de enero de 2017. Qué grato es volver otra vez a estas actividades académicas. Después de un merecido descanso y habiendo estado particularmente en Suiza, darme cuenta de ese país maravilloso. Pues bien, volvemos nuevamente a hacer esta clase didáctica. Bien, el tema: el indicio en materia criminal. Este formato lo va a hacer en más o menos una hora porque voy a tratar de darlo a explicar, y para ello pues entonces me he tomado la consulta que estoy haciendo, el referente jurisprudencial y un libro de consulta, como también un texto escrito por el profesor Germán Pavón Gómez. Pues bien, el tema es el indicio en materia criminal. La jurisprudencia en consulta, ahí la tienen, son dos. El radicado 21977 del 1 de julio del 2009, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Es un caso sucedido en Buga, le llamo caso Ana Milena Porras, que es la procesada, en donde se les indicó de la muerte de su esposo, un profesor, un docente de Buga. El juzgado de primera instancia lo absolvió y el tribunal de Buga revoca la absolución y condena a la señora Ana Milena Porras, y entonces surge allí, se va en casación y se tiene esta interesante decisión que vamos a revisar sobre la materia del indicio para la responsabilidad penal. El otro radicado es el 32912 del 10 de agosto del 2010. Esa es ponencia del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, y es un caso sucedido en Bogotá. El procesado es el señor Jesús Amado Sarria, toda vez que hubo un intento de homicidio de una persona, y el juzgado acuó, en este caso lo absuelve, pero el tribunal de Bogotá revoca la decisión de primera instancia y condena. Se va en casación, y entonces en este caso particularmente, de acuerdo a lo que vamos a revisar, pues se sostiene entonces la providencia del tribunal de Bogotá, es decir, que no casó, mientras que el primero sí se casa, revocando esa decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Y entonces allí vamos a tener para analizar y que ustedes puedan consultar más detenidamente en su casa cuando entre entonces a estos dos radicados. También me apoyo en un libro de la lógica de las pruebas en materia criminal, editorial Temis, tomo 2, del maestro y el gran jurista italiano Nicola Framarino dei Malatesta, como también un texto escrito por el profesor, el jurista Germán Pavón Gómez. Se titula Dialéctica sustancial del indicio en materia criminal, y este fue suscrito en la ciudad de Panamá julio 30 del 2010. Bien, entonces arranquemos. Es usual que entonces, como en estos dos casos, se atacó la decisión de los tribunales, el primero de Bogotá y el primer caso de Buga y el segundo de Bogotá, en esencia en relación pues con el análisis que el tribunal tuvo en ambos casos para erigir
o tomar la decisión en el asunto de Buga de revocar la absolución para condenar a la señora Ana Milena Porras por el presunto homicidio de su esposo, un docente. ¿Cómo se ataca en materia de casación por el asunto del falso error de hecho por falso juicio de identidad? Al tergiversarse las declaraciones o los testimonios, dándoles un valor diferente para establecer entonces dar por probado el hecho indicador por medio del cual entonces se llega a lo que se quiere probar. Entonces es frecuente que en las decisiones pues se haga alusión a una clase de indicios que bien lo hace el estudio el profesor Germán Pavón cuando se habla de que se utilizan por parte de los funcionarios judiciales el indicio de huida, el indicio de capacidad para delinquir, los indicios de mentira y los indicios de mala justificación. En esencia, entonces, en estos dos casos, el tribunal hizo un análisis de los indicios, y en el primero se equivoca el tribunal de Buga al condenar a la señora con base en este tipo de indicios. Mientras que en el caso de Bogotá, que es el segundo, la situación fue diferente, pese a que el tribunal revoca la absolución del caso de Porras y el caso, Sarria, Jesús Amado Sarria, y condena. Pero ahí sí estuvo entonces bien tomada la decisión del ACUEM para condenar a Jesús Amado Sarria. Bien, miremos entonces particularmente que primero que todo pues haré una referencia para tener en cuenta respecto entonces con el análisis posteriormente de las dos sentencias de las dos casaciones. Primero que todo pues tomo en cuenta el criterio que sobre los indicios tiene en su obra el maestro italiano cuando hace el estudio entonces en este libro, que se lo recomiendo, sobre en materia pues de los indicios. Se dice que, por ejemplo, muy específicamente se dice que desde el punto de vista del valor, dice, se clasifican indicios necesarios y los indicios contingentes. A su vez, los indicios contingentes se tienen como indicios contingentes verosímiles y los indicios contingentes probables. Para explicar, indicios necesarios son los que revelan en forma cierta una causa determinada. Estos son raros en materia criminal, como por ejemplo, entonces, cuando se da pues la existencia del feto en el útero, pues se dice que es indicio necesario de una unión. Esa es la lógica que se tiene frente a este tipo de indicios. Entonces, esta clase de indicios necesarios se fundamentan en una relación constante de la causalidad, mientras que los indicios contingentes se dan de una relación ordinaria de causalidad. Y entonces dice el maestro italiano que los indicios contingentes son los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o efecto. Y entonces por eso dice el maestro en su obra de la lógica de las pruebas, pues que en materia criminal un poco se da el caso de los indicios necesarios, mientras que frente a los indicios contingentes hace la distinción tanto del indicio verosímil, clasificándolo como aquel que tiene una mínima probabilidad, mientras que
Los indicios contingentes probables son aquellos que tienen una mediana y máxima probabilidad. Entonces, dice el profesor, el maestro italiano, que para que sea más digna desde el punto de vista científico la teoría, pues para establecer en relación con el indicio, se parte de indicios causales y de indicios de efecto. Por ejemplo, estos últimos tienen una mayor eficacia probatoria que los causales. Entonces se hace alusión de que los indicios deben de ser contemplados en su totalidad o en conjunto. Y esa es la situación entonces que se tiene a primera vista en materia de los indicios, en la lógica de las pruebas, para ser más sintético y que quede de esa manera clarificado, pudiendo usted consultar aún más la obra que les comento de la lógica de las pruebas en materia criminal, tomo 2. Pero también entonces, cuando abordo el documento escrito por el maestro Germán Pavón, se hace referencia de que, si bien es cierto, cuando estamos frente a un injusto penal, lo que se examina es básicamente la conducta humana. Dice el profesor que los indicios son expresiones fenoménicas, lo que en efecto hacen es mostrar y revelar o expresar o manifestar lo esencial del delito en la conducta humana. Entonces se colige y se advierte que no puede hablarse de indicios del delito por fuera de los contenidos materiales de la conducta humana. Pues en esencia, entonces, si lo que se está indagando es en relación con la estructura del injusto penal, típico, antijurídico y culpable, pues partimos de la base de unos hechos como que tienen su referente en la conducta humana. Por eso entonces la Constitución política habla entonces de que se va a responsabilizar es por un acto, no por lo que es o haya sido. Y entonces allí aparece la primera crítica sustancial a los indicios de mala justificación y a los indicios como se suelen catalogar, de mentira o de mala justificación, porque sea de una vez advertirlo que ahora, con mayor énfasis en la ley 906, pues se parte de la base de que el Estado, a través del ente y el órgano acusador, es que tiene la carga de desvirtuar la presunción de inocencia. Si bien es cierto, en las legislaciones anteriores a la 906 tenían esta figura de la diligencia de indagatoria, era usual que entonces el funcionario, dadas las explicaciones que diera a esa persona, se tenía como unos ciertos indicios de mentira o de mala justificación a la hora entonces de calificar o tomar la decisión final, pero muchas veces cayendo en el gran error de no comprobarlas. Hoy por hoy entonces, por eso en otro videoconferencia, haciendo alusión a esa entrevista del indiciado, que no es tan recomendable, porque si en esencia en este sistema el Estado tiene la carga de desvirtuar la presunción de inocencia, no es al contrario. Es decir, no es el indiciado o el imputado el que tiene que aportar como si fuera la carga dinámica de la prueba, no. Es el Estado el que tiene que demostrar. Por eso entonces ya no es usual lo que se daba en las diligencias de indagatoria, entonces, que si se daba una mala justificación o un indicio o una mentira, se tuviese en cuenta como una especie de indicio, el mal llamado indicio de mentira y de mala justificación. A eso hace alusión el profesor Germán Pavón en este documento, y se cita precisamente la sentencia del caso 21977, que es el caso de Ana Milena Porras. Pues bien,
En esencia, entonces, lo que quiero hacer énfasis es que cuando se investiga un injusto, es referido a la conducta humana, y son las acciones, los hechos que tiene que entonces entrarse a demostrar. Vamos entonces a mirar cuál fue la situación en cada uno de ellos, y asimismo entonces voy a analizar entonces de manera más concreta ya los diferentes indicios a que se hizo referencia por los dos tribunales. En el caso de Buga, que es el caso de Ana Milena Porras, frente a esa conducta del homicidio del profesor, de su esposo, del cual se le endilgó y que fuera entonces absuelta en primera instancia, y que el tribunal le condena, teniendo en cuenta entonces un análisis equivocado en relación con los indicios. Se alude en este caso, y el tribunal revoca la absolución de la CUO, teniendo en cuenta el indicio, varios indicios. Primero, el móvil pasional. Segundo fue el móvil económico. Tercero fue el móvil de mala justificación. Y tercero fue el de la capacidad moral para delinquir. Cuando se investiga este caso, el de Buga, refiriéndose entonces al tema del móvil pasional, se hace referencia de que la señora, la enjuiciada, había hecho expresión a lo siguiente, abro comillas: ahora sí vas a saber quién soy yo, cierra comillas. Y esto se lo había dicho a su esposo a raíz de una situación donde lo había encontrado con otra persona, una femenina. Eso el tribunal sostuvo, si bien es cierto, el tribunal pues en cierta forma hizo ver que ese hecho indicador no era grave, pero que porque había quedado en el plano de lo abstracto, y que no había dejado ver cuál era el mal que se prometía. Sin embargo, el tribunal precisó que lo que había declarado alguien dentro del proceso allegado a la víctima, abro comillas, dice, sí reforzó y cualificó el indicio de las amenazas, cierro comillas, en la medida en que con este se evidenciaba en la relación de pareja que hubo desavenencias sentimentales y también habían enfrentamientos serios entre la procesada y la víctima. Es decir, que el tribunal tuvo en cuenta ese móvil o ese indicio pasional porque lo complementó con otras declaraciones, a pesar de que prima facie había dicho que no era tan grave, pero que después sí lo complementó con otros testimonios para decir que había unos enfrentamientos serios entre el procesado y la víctima. Situación entonces que resultó ser equivocada por parte del tribunal de Buga. La corte dice que este indicio no debía ser examinado individualmente sino en conjunto, y que no es posible construir un hecho indicador atinente al móvil, ni mucho menos la intención típica del delito de homicidio agravado. Es decir, que frente al caso de Ana Milena Porras, fue desafortunado que el tribunal entonces tuviese en cuenta como el indicio del móvil pasional, atendiendo a unas declaraciones que habían dado otras personas relacionadas con la víctima, es decir, que coayudaban o respaldaban cuando la señora simplemente había dicho que ahora sí vas a saber quién soy yo. Es decir, así aisladamente eso no podía tener debía hacerse un análisis en contexto dentro del material probatorio, y ahí entonces hay un error de hecho por falso juicio de existencia, porque el análisis no fue sesgado en ese punto. El tribunal le dio una connotación diferente cuando no era
no era de tal magnitud ese indicio, así per se, en abstracto, no daba lugar entonces a cualificarla, a emitir entonces la sentencia. Después el tribunal, entonces, en este caso de Buga, se habló de la motivación económica. Ese fue otro indicio que tuvo en cuenta el tribunal, y es el que, relacionado con el cobro de un seguro de vida por 10 millones de pesos, que la procesada hiciera con posterioridad a los hechos relacionados con la muerte de su esposo. Resulta de que en este caso la señora no sabía absolutamente nada sobre el seguro de vida, sino que a través de los familiares, después del fallecido de su esposo, fue que le hicieron dar a conocer que existía el seguro de vida, y ahí fue entonces cuando ella inició los trámites pertinentes para reclamar los 10 millones de pesos que, según los testigos, se había dedicado a gastárselos. Entonces el tribunal valoró también equivocadamente el indicio, argumentando entonces que había sido con fines o de unos motivos económicos. Entonces se dice que efectivamente entonces, obviamente que viendo este caso dentro del contexto de este radicado o el proceso que se adelantó, pues sí fue equivocado lo del tribunal. No quiere decir ello que en otro caso pueda ser que el cobro de un seguro, pues obviamente eleve todas las sospechas para establecer si fue un móvil el homicidio con el fin de cobrarse el seguro de vida. Eso no es ajeno a la realidad de las cosas, pero entonces en este caso particularmente, en esos términos, no era posible establecer el indicio del móvil económico porque había sido entonces con posterioridad, ni siquiera ella sabía o tenía conocimiento del mismo. Se dice también se dice de otro indicio que tuvo en cuenta el tribunal, que es el de la mala justificación. Y aquí viene el asunto de que en la indagatoria la señora Ana Milena Porras, cuando se le pregunta entonces los motivos por los cuales posiblemente o tenía conocimiento de por qué había matado a su esposo, ella dice que era porque, según rumores, se decía de que había sido posiblemente por robarlo, porque el señor lo matan o lo asesinan las personas cuando estaba entrando a su residencia. Además de eso, también se había dado otro rumor, que era que unos muchachos, por haberse hurtado unos pan de bonos, él había increpado a los jóvenes, y entonces que de pronto había sido una retaliación. Eso dio margen entonces para que equivocadamente el tribunal también se planteara el tema de famosa mala justificación o de la mentira, el indicio de mentira o el mal llamado de mala justificación. A ese es que alude entonces, y aquí se cita, porque se dice, la misma corte cita a otro radicado que es el 21844 del 21 de febrero del 2008, en la que la corte tiene una pacífica y reiterada línea jurisprudencial en la que se habla del indicio de mala justificación, que implica que cuando una persona es interrogada acerca de la situación fáctica que se le atribuye, las respuestas que brinda, una vez sea informada de los derechos que tiene a guardar silencio y no autoincriminarse, contribuyen a desvirtuar la presunción de inocencia, de acuerdo con la relevancia de su contenido, siempre y cuando sean absurdas, evasivas o incluso falaces. A esta crítica, es decir, la crítica que le hace el profesor Germán Pavón a este mal llamado indicio de mala justificación, es precisamente en su texto escrito en Panamá para el 2010, en el que precisamente pues la Corte Suprema ha dicho que es errado toda vez que
no se puede partir de quien debe desvirtuar la presunción de inocencia es el mismo Estado. No, la carga de la prueba la tiene el Estado, no la tiene el procesado. Y eso se da tanto en las legislaciones anteriores a la 906 como actualmente, porque se pone en evidencia, y así está establecido, de que el fin del Estado a través de la Fiscalía es demostrar, desvirtuar la presunción de inocencia. No es una carga que le corresponde al procesado. Por eso entonces muchos son detractores de ese mal llamado indicios de mentira o de mala justificación, a pesar de que la línea jurisprudencial de la Corte lo avala, o en la sentencia que acabo de mencionar, la 21844 del 21 de febrero del 2008, que diga pues que entonces siempre y cuando esas respuestas evasivas o incluso falaces se logren desvirtuar, obviamente con otras pruebas, demostrado que va en contravía de esos hechos. Obviamente que serviría ese indicio siempre y cuando se logre desvirtuar entonces la presunción de inocencia, que es diferente, pero erigirla per se o solamente hacer esa elucubración de ese indicio por la mala justificación es una responsabilidad objetiva. No sería, tendría que estar probado o estar demostrada, desvirtuada la presunción de inocencia con la carga probatoria. Bien, dice entonces la Corte que el indicio en comento opera cuando está demostrado que por él dicho, o sea, lo que se diga en la indagatoria es contrario a la realidad de los hechos, pero obviamente que debe existir probado, es decir, que tiene que estar desvirtuada la presunción de inocencia. Entonces la señora ya ha explicado, pues volviendo al punto, que el móvil del robo y lo del asunto pues de que habían robado unos jóvenes unos pan de bonos, y entonces les había hecho pues, o les había reclamado el profesor. Eso además de todo pues no estaba aislado, es decir, lo del presunto hurto y el asunto de los pan de bonos no era solamente declarado por ella en la indagatoria, sino que también estaba respaldado, es decir, esos rumores de los cuales ella expresó en la indagatoria habían sido también explicados por varios testimonios dentro del mismo proceso. Ahí entonces el tribunal incurrió en un falso juicio de identidad por un error de hecho, al tergiversar entonces el contenido material de lo que ella dijo, y al estimar como malas justificaciones unos simples comentarios acerca de la muerte de su marido, además que no habían sido desvirtuados dentro del proceso. El último indicio es el de la capacidad, el último indicio al que se hizo referencia al tribunal es el de la capacidad para delinquir. Este fue otro aspecto del que pues, obviamente dio lugar a censura por la Corte Suprema, porque resulta de que dice que el tribunal valoró como un hecho indicador supremamente elocuente para el tribunal, y que entró a definir el caso afirmando la responsabilidad final de la procesada, cuando ella aceptó en audiencia pública que sí había dado 500.000 pesos a unas personas que le habían llegado a ella a decirle pues que hombre, había que matar a los autores del homicidio de su esposo. Si bien es cierto, en cierto momento ella facilitó los 500.000 pesos, después les reclamó que le devolvieran el dinero porque desistía de esa intención, y porque necesitaba entonces darle esos 500.000 pesos a un abogado que era el que le estaba atendiendo el caso. Es decir, es la tentativa desistida que no pasa al campo de responsabilidad penal. Luego, de acuerdo con la segunda instancia, sin embargo, o sea, el tribunal
para el tribunal eso era un indicio muy grave, el de la capacidad moral de delinquir, que así como ella posiblemente pudo, pues cayó en ese ofrecimiento de los 500.000 pesos, que después se desistió, se retrató, asimismo entonces podía constituirse en provocadora o autora intelectual del crimen del esposo. Entonces el tribunal aquí falló también porque no valoró el desistimiento de una idea criminal, pues ella había retirado los 500.000 pesos entonces para pagar a un abogado. Dice la Corte que se ha entendido que el indicio de capacidad moral para delinquir es derivado de la vida anterior y las cualidades personales de las cuales se puede inducir un hábito criminoso. Aquí hay una cuestión también que es importante tenerla presente sobre ese indicio de la capacidad moral para delinquir que suelen los funcionarios deducir por los antecedentes penales. Resulta que a una persona se le está investigando por un hecho y entonces le sacan el prontuario y le dicen es que mire que está sancionado anteriormente por un porte de armas o está sancionado anteriormente por un hurto. Eso no pone en evidencia de que la persona entonces sea el autor realmente de ese hecho, porque eso es errado, porque si se debe responsabilizar por el acto, es decir, por lo que hizo, no por lo que ha sido ni por lo que es, porque entonces ahí ya va en contravía de ese principio constitucional de que solamente se debe responsabilizar es por lo que hace esa persona, por lo que ha cometido la responsabilidad. Entonces dice así, el tribunal dice, comillas, y por otro lado es de destacar que no solo los tratadistas que admiten como razonable el indicio de capacidad para delinquir lo catalogan como un valor secundario o supletorio, se cita a Pietro Elero, o poco importante para acreditar la participación del procesado, sino que además la Corte en anteriores oportunidades ha concluido que al ser contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política, condenar a una persona con base en lo que es y no en lo que hizo. Se desconoce entonces el principio del hecho de fundamentar la responsabilidad o gravedad del injusto en la existencia de antecedentes penales. Bien, eso entonces, mírese cómo al hacer el análisis de la primera providencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, termina entonces el Tribunal Superior de cierre revocando la decisión del ACUEN del Distrito Judicial de Buga, el tribunal, toda vez que entonces había caído efectivamente en un error frente a un error de hecho por un falso juicio de existencia al tergiversar y obviamente podríamos decir del falso juicio de raciocinio en materia pues del análisis del indicio. Entonces ahora pasemos al caso 2, que es el del el señor Jesús Amado Sarria. Este caso, al contrario del anterior, pues si bien es cierto el acuo absuelve, el tribunal condena, pero la Corte Suprema de Justicia aquí al hacer el análisis de todo lo que tuvo en cuenta el Tribunal Superior de Bogotá frente al análisis de los indicios, pues confirma la decisión de la CUEN y no casa entonces la sentencia en contra de Jesús Amado Sarria. Resulta de que el asunto pues se interpone entonces la demanda de casación, extraordinaria casación, en 3 puntos. Uno, por el falso juicio de raciocinio, por ir en contravía de las reglas de la lógica, por el principio de no contradicción, y el otro asunto es el del falso
el error de hecho, falso juicio de existencia, de identidad y también el de existencia. Entonces las consideraciones dice, ¿en qué sustentó el Tribunal de Bogotá para entonces revocar la absolución de primera instancia y condenar al señor Jesús Amado Sarria? Este es un caso en el que se da en Bogotá. A grosso modo, el señor Jesús Amado Sarria tiene su esposa que es negociante en joyas y en otros asuntos de tipo comercial. Entonces tiene unas relaciones de trabajo con otra persona, en este caso la víctima. Entonces se dieron unas situaciones de celos que también dieron lugar a unas amenazas entre el señor Jesús Amado Sarria y la víctima. El día de los hechos entonces lo cita en una fundación, una clínica o fundación de Bogotá, el victimario a la víctima, y entonces allí es donde se produce, después de que el agraviado sale de la clínica, se le efectúa pues un atentado en su contra, pues que por fortuna no le causará la muerte, quedó en el grado de tentativa. Entonces, las consideraciones que tuvo en cuenta el tribunal son las siguientes. Primero que todo, dice el tribunal, al enjuiciado le molestaba la cercanía que, por razones de negocios y amistad, sostenían la víctima y su esposa. 2. Antes del atentado, el procesado amenazó de muerte en varias ocasiones a su víctima. 3. El enjuiciado reconoció que le debía dinero a la víctima. 4. La víctima le estaba imputando responsabilidad por la pérdida de una importante suma de dinero al victimario. El quinto punto, el acusado había citado a su víctima y en cuyas proximidades se produjo entonces el atentado. Sexto, nadie diferente a los involucrados sabían entonces que esa noche se dirigió la víctima y el victimario a la clínica Fundación Santa Fe en Bogotá. Séptimo, momentos antes de abandonar la clínica, los interesados, en este caso el señor Jesús Amado Sarria y la víctima, el enjuiciado le preguntó a la víctima que por cuál puerta saldría. Octavo punto, luego de los hechos el enjuiciado salió de la clínica y no volvió a acompañar a su esposa. Es decir, que en la clínica, en esta clínica Fundación Santa Fe, estaba hospitalizada la esposa del enjuiciado. Ese día de los hechos, después de que se produce el atentado de la víctima, con el cual pues al cual se le había citado allí a la fundación, a la clínica, por parte del señor Jesús Amado Sarria, este señor no volvió después pues a estar atento de su esposa que estaba allí hospitalizada. Octavo. Noveno, las llamadas recibidas en el celular del enjuiciado el día de los hechos habían sido borradas. Décimo, la víctima no tenía otro inconveniente del que pudiera generarse un peligro para su vida. Décimo. 11. Con posterioridad a los hechos, el enjuiciado intimidó al agraviado para que desistiera de la denuncia o que fuera al juicio. Fíjese que entonces fueron 11 indicios, así los calificara entonces el tribunal, para soportar la sentencia condenatoria o revocar la decisión del acudo en el que había suelto a este señor para condenarlo. Y ahí se hace entonces un análisis muy pormenorizado. Entonces la corte habla de un móvil pasional y también cuando la persona pues quería por motivos de enriquecimiento.
Esta situación, al analizarla la Corte Suprema de Justicia, entonces viene al análisis punto por punto, y llega el tribunal de cierre pues a establecer que la decisión que había tomado el tribunal había sido en conjunto y en razón de la sana crítica. Y entonces mire lo que dice la Corte aquí. Dice, la Corte critica al abogado que presenta la demanda de casación, diciéndole que lo primero que debe señalar la sala es que no es posible, a partir de simple presentación de supuestas reglas de experiencia abstractas, hacer decaer la fuerza de un determinado indicio, o mejor, la inferencia que se extracta del hecho indicante, dado que en cada caso en particular el indicio comporta mayor o menor capacidad suasoria, la más de las veces referida a la justificación que puede darse al actuar o circunstancias que le genera, y a la concatenación con los demás hechos indicantes. Dice la Corte, precisamente para ello se ha instituido la necesidad de examinar la prueba en su contexto y generalidad, es decir, en conjunto, que es lo que hizo en este caso en el segundo evento, en la segunda decisión. Obligación que con mayor razón se impone respecto de este medio lógico de inferencia, en tanto que aisladamente, si se mira aisladamente, sin precisar el ámbito que lo gobierna, cualquier inferencia indiciaria se mostraría entonces insuficiente o equívoca en sus efectos. Exactamente, entonces es eso que tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia para entonces analizar dentro del contexto procesal, para establecer que realmente se dio varios indicios que terminan entonces estableciendo esa responsabilidad. Dice así, ejemplo, sobre el indicio de presencia en el lugar de los hechos o el de motivación. Siempre dice la Corte, cuando se habla de este indicio, del indicio de presencia, será factible afirmar que no en todos los casos, y ni siquiera en la mayor parte de ellos, que una persona se encuentre en el lugar de los hechos o posee motivos para delinquir. Claro. De esta manera, cuando se particulariza el indicio, mirándolo insularmente, este pierde su verdadera naturaleza demostrativa. No por el hecho, pues evidentemente a veces se cae en el error de decir pues que porque estaba en el lugar de los hechos ya de por sí y de contera, entonces se establece responsabilidad sin mirarlo en su contexto. Si se mira aisladamente, no daría lugar para establecer entonces ese tipo de responsabilidad. Es que es tan importante el tema, y entonces ya para ir pues haciendo las conclusiones al tema, cuando leo el documento de Germán Pavón Gómez, se hace referencia, como lo dije al inicio, de que muchas veces dicen que se imputan de manera residual los mal llamados indicios de huida, indicios de capacidad para delinquir, indicios de mentira y de mala justificación. Entonces aquí cuando se trata de los mal llamados indicios de huida, por ejemplo, dice que la Corte, aquí cito este texto traído en la colación por el profesor Germán, dice: en consecuencia, cuando se observan mentira y mala justificación, por sí solos no emerge un indicio de responsabilidad, porque a partir de ella no es posible inferir un nuevo ser diferente, pero cotejada tales falsedades con los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los testimonios recogidos en el juicio oral, resultando que de manera armónica y convergente permitan
descartar la duda razonable que impide proferir sentencia de condena, los medios probatorios de naturaleza indirecta robustecen la desaparición de cualquier perplejidad sobre la responsabilidad del acusado, haciéndose de esa manera más fiable el contenido de justicia que aparece en la decisión de condena. Y aquí se cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de componencia del doctor Jessy Ramírez Bastidas, dentro del radicado 29-374 del 7 de julio de 2008. Y sigue entonces analizando frente a los indicios de los de mal denominados, dice, de indicios de mentira e indicios de mala justificación. Dice así: en efecto, de las simples confrontaciones de fenómenos probatorios reales o personales frente a las afirmaciones dadas por el sindicado, por ejemplo en la indagatoria, se observa que en la práctica, en eventos se le otorga toda credibilidad a las probanzas personales y a su vez se despoja de credibilidad y de verosimilitud a las afirmaciones o negaciones definidas o indefinidas expresadas por el sindicado. Y por el efecto de las oposiciones contradicciones, se hacen las construcciones a nuestro juicio desacertadas de las denominadas indicios de mentira y de mala justificación. Aquí entonces se refiere, también hace un envío a la sentencia que cito, 21977 del 2009 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, en relación sobre el tema de que la carga de la prueba la tiene el Estado y quien debe desvirtuar la presunción de inocencia es el Estado. Entonces, para establecer ese indicio de mala justificación o de mentira, pues debe estar desvirtuado comprobatoriamente en los hechos que se han de investigar. Dice entonces el profesor Germán Pavón Gómez, se refiere a que consideramos que los indicios de mentira y de mala justificación no tienen razón ni fundamento jurídico de existencia, ni se corresponden a lo que en rigor se debe entender por indicios de responsabilidad penal, y máxime cuando con ellos lo que se efectúa es una inversión de la carga de la prueba y un despojo total y anticipado de la presunción de inocencia. Cita el doctor Germán Pavón su libro Lógica del indicio en materia criminal, segunda edición, Bogotá, editorial Temis, 1995, páginas 321 y 322. Bien, eso entonces era lo importante que quería traer en este video conferencia sobre el indicio en materia criminal, porque resulta de que hay muchos que consideran de que el indicio dice que ha desaparecido porque el artículo 382 dice lo siguiente: situación más cerrada, porque si bien es cierto, los indicios son elementos que tienen de convicción por parte del funcionario dentro de su sana crítica y su libertad probatoria, y el fundamento pues está no solamente en el artículo 373 sobre la libertad de la prueba, para demostrar entonces esos hechos que se han cometido del injusto penal por la conducta que se investiga. Medios de conocimiento, dice el artículo 382 de la ley 906, son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Y el artículo 373 de la ley 906 dice que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Es necesario indicar entonces que
el hecho indicador por el cual se llega a establecer lo que se está investigando, es decir, con esa serie de hechos que se analizan por el funcionario y que en esa operación dentro de la sana crítica, además de que hayan sido desvirtuados o hayan sido probados dentro del proceso penal, pues indudablemente que constituyen ese análisis material para tener en cuenta y deducir la responsabilidad penal aún con solamente los indicios. Es decir, si bien es cierto, pues tenemos aquí hago alusión pues obviamente a situaciones en las que los indicios podrán ser antecedentes, concomitantes o subsiguientes, como dice en su obra el maestro Nicolás Flamarino de Malatesta. Pero si bien es cierto, esos indicios antecedentes pues deben de estar probados, no deben de ser ambiguos, sino que ellos además dentro del análisis en su contexto en sana crítica globalmente considerados es que van a dar entonces la pauta para que finalmente entonces el fallador pues dicte esa sentencia condenatoria. Allí la Corte Suprema de Justicia pues es prolija en esas decisiones que ha tomado ya dentro de su línea jurisprudencial y que hoy por hoy entonces hay que tenerlas pues presentes a la hora en que usted como funcionario, ya sea fiscal, juez o defensor, ministerio público, según el rol que le corresponda, pues entre entonces a evaluarse cuando el juez, el acuo, toma esa decisión en primera instancia y luego el tribunal en segunda instancia, y que finalmente entonces se pueda ir en recurso extraordinario de casación de acuerdo pues a los lineamientos que se tienen para establecer entonces si se ha incurrido en un error por un falso raciocinio, por violar las reglas de la sana crítica, los postulados de la lógica, y recordando entonces ayer por ejemplo el de no contradicción, bueno, en fin, todos esos principios que se deben revisar para establecer entonces cuál fue el criterio que tuvo en cuenta el fallador para tomar entonces finalmente esa decisión, sea en primera o en segunda instancia, y que la Corte entonces como tribunal de cierre entraría entonces a establecerse finalmente cuál es la situación dentro del debido proceso y ajustándose entonces a todos esos requerimientos legales que se exigen para dictar entonces una sentencia condenatoria después de que esté desvirtuada completamente la presunción de inocencia. Entonces cada caso es particular. Ahí les dejo entonces de tarea para que se revisen estas dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia y tomen ustedes entonces sus propias conclusiones en relación con este trascendental tema de el indicio en materia criminal. Bueno, hasta aquí creo que es importante dejar aquí, y para cerrar pues entonces ahora, en razón de que se expidió la ley 1826 del 12 de enero del 2017, en la que se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Ahí ya había hecho mención a esta situación que se estaba tramitando en el Congreso de la República y que hoy finalmente es ley 1826 de enero 12 del 2017, que entrará a regir entonces 6 meses después, de acuerdo pues con lo que ha dispuesto la misma ley en el artículo 44 sobre vigencia y la derogatoria.
Ya entonces pues tendremos que volver otra vez sobre este tema en particular, sobre el procedimiento especial abreviado y la figura del acusador privado, pero les agregué un reenvío entonces a ese video conferencia que hice el año pasado sobre algunos temas que estaban tramitándose en el Congreso de la República y que al parecer entonces ya se materializó, o se hizo efectivo esta ley 1826 del 12 de enero del 2017. Es bueno entonces que la revisemos en unas próximas conferencias, y le hagamos pues un análisis más detenidamente, porque hay ciertas inconsistencias o ya se oyen decir críticas en relación pues a la misma. Ok, bueno, así iniciamos entonces este año, queridos amigos. Me place entonces estar al frente de estas luchas académicas y espero que les sirva en su diario, en su profesión, y entonces será hasta otra ocasión. Una feliz fin de semana, que estemos bien.